Señor, vamos a orar para poder entrar al consejo de la palabra. Decimos amén. Padre bueno, Dios Todopoderoso, delante de tu dulce presencia, papito lindo, venimos en esta hora para darte a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Cordero Santo. Yo te suplico, papito lindo, por favor, que tú me ayudes, Señor, en esta hora para poder trasladar el consejo de tu palabra a cada uno de tus hijos, papito lindo, que se han hecho presentes en esta hora. Y confesar, Señor, de esta forma, Padre bendito, que tu palabra no regresará vacía y que se cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Bendigo a cada uno por nombre, Señor. Tú conoces, Señor, exactamente la razón, Señor, por la cual los has traído a cada uno de ellos a este lugar. Y permite, Señor, que ellos puedan tener un momento, Padre Celestial, contigo, Padre bendito, Dios Todopoderoso, de lo que pueda marcar sus vidas, Señor, desde ahora, de su juventud, y que en tu nombre santo, Señor, este momento, Señor, acá en este lugar, desde que dispusimos nuestro corazón, Señor, para venir a este lugar, sea de edificación, de bendición, y que cada uno, Señor, salgamos de este lugar con algo, Señor, que nos ha marcado la vida, Padre. En el nombre de Jesús, yo te suplico, por favor, que pongas guarda en mis labios, papito lindo, para que lo que yo vaya a hablar venga a edificar, a consolar y a exhortar, Señor, si así fuera necesario, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, muchachos. Yo quiero, con la ayuda del Señor, hablarles de este tema, las puntas de lanza de la libertad. Amén. Miren, cuando la Biblia nos habla acerca de los jóvenes, la Biblia dice que la gloria del joven es su fuerza. Amén. Amén. Y con el paso de los años, pues nos vamos dando cuenta cómo pues esto se cumple, ¿verdad? Porque ahorita que todos ustedes y yo pues aún estamos jóvenes, si algo tenemos que hacer es dedicarle nuestra juventud al Señor. Porque la Biblia muestra, y esto no es que Dios sea malo, ¿verdad? Sino es que así es, que conforme los años vayan pasando, ustedes me imagino que si alguno los conoció, ¿verdad? Conocieron a sus abuelitos, a sus padres, pues me imagino que también, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta que conforme los años van pasando, pues la fuerza la van perdiendo y algo les va cambiando la vida. Y yo conocí una persona, por ejemplo, les puedo decir que ella lloraba porque conoció al Señor ya a una avanzada edad y quería leer la Biblia, pero no podía. Sus ojos ya no se lo permitían y lloraba porque no podía leer la Biblia. Entonces, ahorita que ustedes y yo estamos jóvenes, tenemos el tiempo, tenemos la fuerza. Todo es que ustedes y yo tengamos la disposición de querer hacerlo, y ustedes se van a dar cuenta que cuando ya vengan esos años en los que pues ahorita definitivamente estamos acá, bueno, excepto nosotros, ¿verdad? No tienen hijos ustedes aún, pero cuando vengan esos años en los que el Señor les permita poder casarse, tener sus hijos, se van a dar cuenta cómo la vida literalmente cambia. Y hay muchas personas que ya casadas quisieran volver a su etapa de soltería, pero ya no se puede, ya están casados. Entonces ahorita ustedes están en una etapa de su vida que tienen que aprender a disfrutarla, a deleitarse en la presencia del Señor. Y les digo algo, cuando venga ese tiempo en el que ustedes pues lleguen a ser padres, si el Señor lo permite y Él no regresa pronto, abuelitos, y tengan una familia, se van a dar cuenta y lo van a llegar a decir: valió la pena servirle al Señor. Entonces esta es una etapa en la que ustedes tienen que tener no solamente sus metas físicas, sino también espirituales bien centradas. Tienen que saber exactamente qué es lo que quieren, porque si no, muchachos, se pierde la juventud. Y yo les digo algo, y hay mucha gente que ya en una etapa de adulto quiere regresar a esta etapa en la que ustedes están, pero ya no se puede. Entonces esta etapa es, para mí, yo considero una de las mejores etapas de la vida, y hay que aprender a aprovecharla. Miren, no por gusto, miren lo que dice la Biblia. Entonces vamos con ayuda del Señor a tratar de hablar de esto, las puntas de lanza de la libertad. Entonces cuando se habla de una punta de lanza, pues es lo que rompe, lo que traspasa, lo que abre brecha, lo que va adelante. Amén. Y dice acá la Biblia, en el libro de 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 13, dice:
os escribo a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio. Pero esto es lo que me interesa para este momento. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis, escuchen qué es lo que dice ahí, vencido al maligno. Entonces cuando aparece ahí esa palabra maligno, no hace referencia solamente, gracias, solamente al diablo, a Satanás o al enemigo, que es lo que tal vez nuestra mente puede llegar a concluir. Bueno, dicen maligno igual diablo, sino habla, mis amados jóvenes, de muchas cosas que pueden venir a hacernos daño en nuestra juventud. Y ahí les voy a enseñar algunas cosas, bueno, si me da tiempo, ¿verdad?, que pueden venir a hacernos daño. El asunto acá y la clave es esta, de que no importa qué es lo que pueda venir en contra de nosotros. La Biblia dice ahí, os escribo a vosotros jóvenes, ¿por qué dice? Porque habéis vencido al maligno. Entonces la edad que ustedes están viviendo, entiéndase, ¿verdad? Esa etapa de soltería, entiéndase, no están casados aún, no tienen hijos. Es una etapa en la que la Biblia lo dice ahí, el Señor les ha dado, y esto no significa de que a los que ya estén casados no, ¿verdad?, pero les ha dado la capacidad de poder vencer, repito, no solamente dice maligno igual diablo, ¿verdad?, todas aquellas cosas que quieran venir a hacerles daño. Amén. Ayúdenme ustedes a ver quién puede responderme. Si lo pueden hacer lo más pronto posible, mucho mejor, porque estoy grabando. ¿Qué tipo de cosas consideran ustedes que le hacen daño a los jóvenes en este tiempo en el que estamos viviendo? ¿Alguien me puede decir? Las redes sociales. Las redes sociales, muy bien. ¿Qué más? Imagino que ustedes tienen amigos, ¿verdad? Con mucho respeto. No estamos aquí para señalarle y acusar a nadie, ¿verdad? Pero tal vez tengan amigos que no tienen el temor del Señor en su corazón. Y uno se va dando cuenta qué tipo de cosas les hacen daño a ellos. Aparte de ya mencionamos una, las redes sociales. ¿Qué más? Las drogas. Las drogas. ¿Qué más? La fiesta, el alcohol. Las fiestas, el alcohol. Ya va, ahí, dejémoslo con eso. Muchas gracias. Entonces démonos cuenta que hay muchas cosas que ustedes y yo sabemos, porque ahorita me lo acaban de mostrar, sabemos que nos pueden hacer daño en esa etapa de juventud, mas la Biblia dice acá que el Señor nos ha dado el poder, ¿para qué? Para poder vencer todo eso, porque repito, esta palabra maligno es muy amplia, entran muchas cosas ahí y no solamente el diablo. Amén. Una de las cosas que ustedes y yo tenemos que aprender a vencer como jóvenes, no sé, ustedes qué me dirán, pero qué tal si solo por mencionar la pereza. O sea, a la mayoría de los jóvenes no les gusta levantarse temprano, o aparte de que no les gusta levantarse temprano, los ponen a hacer algo y tampoco les gusta. No me vayan a responder, ¿verdad? Ustedes analícense, pero ¿cuántos problemas tal vez a veces tenemos en casa con papá y mamá porque no ordenamos nuestra habitación? Porque tal vez comimos, ¿verdad? Y ni siquiera el plato en donde comimos podemos llevar al lavaplatos. O nos dicen que lave los platos o nos mandan a hacer un mandado y no queremos hacer. O sea, tenemos que estudiar, los que están estudiando, ¿verdad? Y ni eso queremos hacer. O sea, ¿cuántos problemas hemos tenido por todo eso? Ok, de eso está hablando acá cuando habla del maligno. De que tenemos la capacidad, si lo logramos entender, percibir y recibir, de poder vencer todo ello. Ok, entonces miren, todo esto que yo les estoy dando ahorita viene como consecuencia, no sé si ya se habrán enterado o no, ¿verdad? Pero al grupo de jóvenes le hemos colocado por nombre Red de Jóvenes. Eso es lo que yo voy a tratar de explicarles, el por qué el nombre. El por qué el nombre, ahorita hablando de memoria, tal vez por lo menos la palabra red tiene por lo menos 3 diferentes significados dentro de la explicación que yo quiero darles. Y número 1, pues tiene que ver con eso, con el que es vencer. Pero aquí empezamos a ver, para que se vayan haciendo ustedes una idea. ¿Cómo se dice rojo en inglés? Sí, ¿verdad? Por ahí vamos. Ahí se dan cuenta ustedes. Dice acá Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo.
porque el acusador, vean que aquí acabamos de hablar acerca de haber vencido al maligno, y aquí dice, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado, y escuchen lo que dice ahí, ellos lo vencieron por medio de la sangre. Pues ustedes y yo sabemos que qué color es la sangre. Roja, ¿verdad? De ahí viene la palabra red, ¿verdad? Ahí vamos a ir entendiéndolo. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra, el testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Entonces, el nombre que le hemos puesto al grupo, y entiéndase, red de jóvenes, ¿verdad? Tiene que ver con el poder que nos da la sangre de Cristo para poder vencer al maligno. Entonces no tiene que ver, ahí vamos a ir viendo otro significado, pero por lo menos este primero, vayamos entendiendo, o sea, cuando se mencione el grupo de jóvenes se habla de la red de jóvenes. Vamos a ver si me voy dando a entender. El primer significado, ¿qué tiene que ver la palabra red con el grupo de jóvenes? Que la Biblia nos dice de que por medio de la sangre, entiéndase, la sangre color rojo, la red, nos han dado la capacidad de poder vencer al acusador, de poder vencer al maligno. Entonces, cuando alguien nos pregunte, mira, ¿y por qué el grupo de jóvenes se llama red de jóvenes? Porque tiene esta capacidad, porque lo acabamos de ver, de que Dios le dio al joven la capacidad de poder vencer por medio de su sangre, entiendes el color de la sangre roja, la red, al maligno, al acusador. Ahí ya cuando habla de acusador ya está hablando directamente del diablo, y vean la capacidad que nos ha dado. Amén. Aquí viene otro segundo significado, por si no entienden el primero, el segundo y tal vez el tercero sí, o tal vez entienden todo, ¿verdad? Del por qué el grupo de jóvenes pues le hemos colocado por nombre red de jóvenes. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer significado? Porque por medio de la sangre tenemos la capacidad de vencer al maligno. Amén. Recuérdense, ¿verdad? Que la sangre es de color roja y pues escrito en inglés es red. Mateo capítulo 13, versículo 47. Aquí dice, el reino de los cielos también es semejante ¿a qué dice ahí? ¿Dónde se mira? A una red barredera. Aquí ya no está hablando de un color rojo, ¿verdad? Sino aquí está hablando literalmente de una red. Me imagino que ustedes han visto esas redes con las que se usan para ir a pescar. De eso está hablando. Dice, el reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Miren, mi esposa les decía algo, si le pusieron atención, que en nuestro ministerio, me imagino tal vez, porque pues aún somos jóvenes, ¿verdad? No, la mayoría de gente cuando llega a la iglesia y pregunta, ¿y los pastores? Y nos presentan, yo me imaginaba unos señores, o sea, tampoco es que seamos tan jovencitos, ¿verdad? Pero tampoco somos ya gente tan adulta, espero me voy a entender con eso, ¿verdad? El asunto es que mi esposa les decía que la mayoría de ayudas que hemos tenido en el tiempo de ministerio han sido jóvenes. ¿Okay? ¿Y por qué le digo esto? Porque la Biblia habla acá, no está hablando directamente del joven, pero ustedes y yo entendemos de que por cuanto el joven es el que más tiempo tiene, a muchas veces la mayoría de iglesias en lo que más hay son jóvenes. Y un joven tiene el tiempo para poder ir a visitar a un amigo y poder decirle, mira, te invito, y ahí está. En lo que tal vez un adulto para poder hacerlo tiene que primero pedir permiso en el trabajo, tiene que ver dependiendo cómo esté su casa, su esposa, sus hijos y muchas cosas que pueden llegar a ser en algún momento un obstáculo. Mas sin embargo, cuando se habla de una red barredera, es algo, mis amados hermanos, de hacer evangelismo con un simple, mira, te invito, por ejemplo, ¿verdad? Si ustedes están acá esta mañana, es porque alguien les hizo saber, mira, te invito. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por eso, entonces de eso se trata, de que la red de jóvenes tiene la capacidad de poder conquistar más jóvenes. Y yo no sé si ustedes habrán conocido o habrá sido su caso, ¿verdad? Pero les menciono mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé con todo esto del ministerio, el primero que llegó a la iglesia en donde empezó el ministerio fui yo. Después se vinieron mis hermanos y después se vinieron mis papás. O sea, atrás de mi persona vino toda mi familia.
atrás de un joven siempre hay una familia. Amén. Entonces esto tiene que ver con el por qué. Aquí hay un segundo significado. Le hemos colocado al grupo de jóvenes red de jóvenes, ¿sí? Una, por la sangre, que lo acabamos de ver, el Señor nos ha dado el poder de vencer al maligno. Dos, porque el joven es el que tiene más fuerza y tiene la capacidad, ¿para qué? Para poder hacer evangelismo con un simple te invito, ¿sí? Ok, y luego acá, no recuerdo bien, yo creo que le llaman un acrónimo, ¿verdad? A esto, de que con una palabra se forman otras. Aquí viene la palabra R de redención, la E de edificación y la D de devoción. Esto es el otro significado del por qué le hemos colocado también red al grupo de jóvenes. Porque si algo ustedes y yo tenemos que entender, muchachos, es de que miren, en esta etapa de la juventud, sobre todo, ¿qué les puedo decir? De los 13 tal vez a los 25 por ahí, es donde muchas veces, lamentablemente, es donde se cometen los más graves errores que le marcan muchas veces al joven la vida por el resto de sus días. No sé si ustedes conocerán a alguien, que alguna señorita sobre todo, ¿verdad? Que a los 13, 14, 15 años haya resultado embarazada. ¿Conocerán a alguien así? ¿Sí? Imagínense, si resultó embarazada, y Dios nos libre de eso, ¿verdad? A menos que aborte, pero ese embarazo, ¿cuánto tiempo de vida le marcó? Toda la vida, ¿verdad? Porque si decide dar a luz, pues el fruto del vientre va a estar ahí para toda la vida. Entonces hay pequeños errores o grandes errores que muchas veces en esta etapa en la que nos ha tocado vivir se cometen, pero muchas veces no se tiene la capacidad de entender de que aunque hayamos cometido un error, en el Señor hay redención. ¿Y qué significa la palabra redención? Volver a comprar algo 2 veces por el mismo precio. Es más o menos como, por ejemplo, ¿verdad? Aquí me he dado cuenta yo que la gente le tiene mucho aprecio a los perros. Y yo he visto que cuando un perro se pierde, colocan ahí en Facebook o en varios lugares, se busca perro, se da recompensa. Algo así lo he visto. O sea, eso es más o menos la redención. Cuando uno ve un cachorrito, tal vez en la veterinaria, lo compra. Pero pensemos que el perrito se perdió y la gente ofrece recompensa. Y muchas veces la recompensa es mayor a la que costó el perrito cuando se compró. Eso es redención. Que se compra el mismo producto, digámoslo así, 2 veces. ¿Pero por qué? Si ya lo había comprado, en el ejemplo del perrito, porque se perdió. Entonces lo mismo pasa con nosotros, que en la redención, cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, nos compró. Pero muchas veces volvemos a cometer errores que nos apartan de Él. ¿Y qué es lo que Él hace? Nos redime, nos vuelve a comprar. Y de eso se trata también el nombre, ¿verdad? De la red de jóvenes. De que miren, en esta vida, muchachos, bendecimos a nuestros padres, pero ellos a veces son un ejemplo de los graves errores que se cometen en la juventud. Mas, sin embargo, eso no es propicio para que los acusemos o los señalemos, ¿verdad? Sino solamente lo estoy mencionando de que muchos de los errores que nuestros padres cometieron, los cometieron en la juventud. Y esto pues tampoco nos deja a nosotros estar exentos de cometer errores, pero tampoco, sobre todo, gracias a Dios que permite que estén en esta reunión, adquiriendo el conocimiento que estamos adquiriendo. Entonces nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza, muchos errores. Y cuando pasemos a la siguiente etapa, puede entenderse la etapa del matrimonio, de un compromiso, la etapa de una relación, va a ser mucho mejor de lo que probablemente haya sido la relación de nuestros padres. Yo, por ejemplo, les digo, cometen esos graves errores y bendito Dios por todo, ¿verdad? Porque aunque haya sido un error, pero de ahí nací yo. Miren ahora dónde estamos, mis amados jóvenes. Esa es la bendición del ser redimidos, que ustedes y yo sepamos de que pues dentro del grupo de jóvenes, ¿verdad? Primeramente Dios, porque esto es lo que se les está enseñando, aunque cometamos un error, no vamos a ser señalados, acusados, rechazados, sino antes bien, como lo dice la Biblia, que si nosotros somos espirituales, vamos a tener los brazos abiertos. ¿Para qué? Para poder restaurar, para que el Señor lleve a cabo esto que es la redención. ¿Me di a entender con qué es redención? Volver a comprar algo por el mismo precio. Amén. Dice acá, vean esto.
Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado, escuchen, y con tu sangre, una vez más aparece ahí red, la palabra rojo, la sangre, nos has redimido, de la palabra redención, que es donde se forma la palabra red, para Dios, de todo linaje y de toda lengua y pueblo y nación. Y escuchen lo que dice después, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ok, pues ahí aparece la primera letra de la palabra red, que tiene que ver con redención. Amén. Y aquí, esta es la palabra edificación. Entonces la palabra red está formada por redención, edificación y aquí devoción, que es algo que ustedes y yo tenemos que tener. Amén. Porque miren, muchachos, ayúdenme con esto. Pero así como mi esposa les dijo ahí, ¿verdad?, que escribieran algo pues que no les gustaba. Ahora me ayuden ustedes y díganme qué cosas a ustedes sí les gustan. No vamos a decir en las que pierden el tiempo, pero en las que sí invierten mucho tiempo de su vida. Por ejemplo, ayúdenme a algo que ustedes digan, pastor, a mí me gusta esto. Algo en lo que ustedes inviertan tiempo de vida. Aparte del teléfono. Deporte. A los deportes, por ejemplo, a mí me gustan los deportes. Ok, ahí uno está invirtiendo el tiempo de vida. Amén. Y aquí estamos hablando de que con este fin, pues nos hemos reunido, de que ustedes y yo podamos edificarnos. Y así como José habla de los deportes, el apóstol Pablo le dice a Timoteo le dice, en poco aprovecha, vamos a poner la palabra deportes, porque le dice el ejercicio físico. O sea, hacer ejercicio, practicar un deporte, dice la Biblia, es bueno, pero es poco provechoso. Comparado con la edificación espiritual, es muy poco provechoso, pero no significa que sea inútil, es provechoso. Entonces, si ustedes y yo pues, nos escudriñamos así sinceramente, aquí pues tal vez nos da pena, ¿verdad? Porque tal vez no me dice, pastor, ya miro que no me gusta dormir. Bueno, es otra cosa, ¿verdad? Pero cuando nos analizamos, o sea, hay muchas cosas que hacemos durante el día que le estamos invirtiendo tiempo. Y que si nuestro tiempo lo canalizáramos bien, en lugar de hacer cosas que no edifican, nos edificarían y les digo, creceríamos mucho. Les voy a poner de ejemplo a Mercy, pues a mi hija, ¿verdad? Tiene 8 años. Yo compré un libro uno de estos días ahí, el que me llamó la atención, el asunto de que la persona que me lo vendió me dijo de que habla mucho de la historia de Costa Rica. Pues como ustedes saben, no somos costarricenses, ¿verdad? Pero queremos conocer de la cultura y por eso lo compré. Ella vio el libro y se puso a leerlo. Y leyendo el libro me empieza, papi, fíjate que las ballenas esto, papi, fíjate que hay un animal, me dice que vive solo 5 minutos, toda su vida son 5 minutos, desde que nace hasta que muere 5 minutos vive, y que en esos 5 minutos tiene, pues nace, que buscar pareja y reproducirse, y pone 60 huevos, me dijo. Imagínate, o sea, ¿de dónde sacó ella esa información? Del libro. O sea, ¿qué es lo que está haciendo ella con su tiempo? Buscando cosas que la edifiquen. Entonces esto es algo que tiene que ver con la red de jóvenes, que ustedes y yo, mis amados jóvenes, hagamos cosas que nos edifiquen. Vean qué dice la Biblia: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero ¿qué dice ahí? No todo edifica. O sea, hay cosas que sí edifican, pero hay cosas que no edifican. Yo estaba viendo unas noticias acerca de los famosos gamers que le dicen. Dice que uno de ellos hizo algo y a veces la gente no tiene nada bueno que hacer, ¿verdad? Y dice que se rapó la cabeza. Y cuando se rapó la cabeza se llevó una sorpresa y dice que vio que la parte de su cabeza acá la tenía hundida. Entonces cuando sus amigos vieron eso, dice que se fueron a rapar también y la parte de su cabeza, ¿cómo creen que la tenía? Todos la tienen hundida. Y la pregunta es, ustedes ya me imagino que ya saben por qué, ¿verdad? ¿Y por qué tienen la cabeza hundida? Por los audífonos. Por los audífonos, porque pasan todo el día jugando con esas cosas acá y eso les deformó la cabeza.
Entonces ahí no vamos a entrar en detalles si edifica o no edifica. Pero lo que les estoy diciendo es de que al invertir mucho tiempo, miren a estas personas, ya hasta la cabeza les deformó. Entonces pudiéramos llegar a pensar, entonces no edifica. Pero bueno, esa es la vida de ellos, en eso no vamos a entrar nosotros. Pero muchas veces nosotros pasamos mucho tiempo invertido o mal invertido en cosas que no edifican. Entonces ustedes y yo como jóvenes tenemos que ir aprendiendo y entendiendo, mis amados jóvenes, de que la vida es demasiado corta. Ustedes y yo podemos pensar, ay pastor, pero apenas tengo 20 años. Si ustedes le preguntan a sus padres si sintieron el salto de los 20 a los 40, les digo algo, no se siente. Cuando uno viene a sentir, ya tiene tanta edad, y cuando mira hacia atrás, hay muchas cosas que en la juventud se desearon, pero no se consiguieron. Y no es, muchachos, porque no haya tenido tiempo, no es porque no haya tenido dinero, no es porque no haya tenido estudio. Lo que pasa es que se perdió demasiado tiempo. Imagínense ustedes, estaba leyendo algo que dicen que el ser humano, ¿se imaginan ustedes lo que les voy a decir? Empieza a agarrar conciencia de la vida, a cierto compromiso, a la edad de 25 años. Decía, a los 25 años como que empieza ya, no, yo tengo algo que hacer con mi vida. ¿Y qué pasó con los 25 años para atrás? No lo quisiera decir así, pero casi, que los 25, de los 0 a los 25 años, muchas personas los desperdiciaron. ¿Por qué? Porque se dedicaron a hacer cualquier otra cosa, menos algo que los edificara. Amén. Y por último, dentro de esta explicación, ¿verdad? Porque después viene ya lo de la explicación del tema de las saetas. Aquí, donde dice fervientes de espíritu, esa es la palabra devoción. Y cuando hablamos de la devoción, lo que ustedes y yo, es como por ejemplo, ¿verdad? José hablaba de los deportes. ¿Qué sería tenerle devoción a los deportes? Bueno, me toca jugar, qué sé yo, menciónenme un lugar que quede lejos de aquí, pero lejos. Guanacaste. Guanacaste. Me toca jugar en Guanacaste. ¿Cuánto tiempo se hace uno de aquí a Guanacaste? 2 horas. ¿A dónde estamos? No, sí, como 2, 3 horas. Va, 2, 3 horas. No, como 3, 4 horas. Depende si hay presa. Ya, bien. Digamos, 4 horas, dejémoslo 4 horas. Ok, me toca jugar en Guanacaste, pero el partido es a las 7 de la mañana. ¿Qué tengo que hacer? Madrugar. ¿A qué hora nos levantaríamos? A las 4. 4 de la mañana. Imagínense si me levanto a las 4 de la mañana, casi que no llego. Entonces, ¿a dónde voy con esto? De que yo sé que tengo que estar allá a las 7 de la mañana, entonces tengo que madrugar. Eso es devoción. Pero si yo tengo que jugar a las 7 y a las 7 me levanto, o sea, no hay un fervor de espíritu. Sino si viene bien, si no viene también, o sea, me da igual. El fervor es la devoción, dice acá Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. O sea, si ustedes y yo vamos a esto es devoción. Si decimos que amamos a alguien, o sea, que no sea un amor fingido, amén, sino que sea un amor genuino, real. Dice aborrecer lo malo. Pero muchas veces la Biblia lo dice, no lo digo yo, que el corazón del joven, el corazón del hombre es de continuo hacia el mal. La Biblia dice que el pan prohibido o el pan comido en lo oculto, dice, sabe delicioso, dice. O sea, como que todas aquellas cosas que se hacen en lo oculto, así lo dice la Biblia, le atraen más la atención al joven que las cosas que tienen que hacerse en orden. Sigue diciendo acá, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dice, prefiriéndonos los unos a los otros. Otra vez dice que tenemos que tener en más alta estima al hermano que a nosotros mismos. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, sino fervientes en espíritu. Vean, esta es la devoción, sirviendo al Señor. Entonces yo les digo, muchachos, la edad que ustedes tienen es una edad en la que ustedes deberían de deleitarse sirviéndole al Señor. Si tienen congregación, pues congréguense todos los días que haya culto, sirvan al Señor. Y les digo esto, en medio del servicio al Señor, Dios les va a dar
todo aquello que ustedes necesitan. Si quieren los varones, ¿verdad? Una buena esposa, sirvan al Señor, Dios se las va a dar. Quieren un buen esposo, sirvan al Señor, Dios se los va a dar. Y se los aseguro, porque yo lo he vivido, les va a dar algo mucho más y mejor que lo que ustedes y yo podamos pedir. Amén. Entonces, démonos cuenta de que entonces el grupo de jóvenes, la red de jóvenes, tiene que ver con redención, edificación y devoción. Ok, espero estarme dando a entender ahí. ¿Hasta qué horas tengo tiempo? Las 10:30. Ay, santo Dios. Yo pensé que ya. Bueno, entonces espero que ustedes tengan tiempo todavía, ¿verdad? Hemos explicado, muchachos, acerca de lo que es la red de jóvenes. Por lo menos les digo 3 cosas. El ser comprados, ¿verdad? Con la sangre de Cristo. Amén. La capacidad que tenemos para poder invitar o evangelizar, la red barredera. Y lo que es la redención, la edificación y la devoción. Pero ahora viene algo muy importante acá, que es lo que mencionamos desde acá, las puntas de lanza de la libertad. Ustedes y yo, dice la Biblia acá, 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Algunos de ustedes mencionaban acerca de lo que son las drogas. Yo me he dado cuenta, yo vivía acá en Costa Rica más o menos en el año 2011, 2012, por ahí 2013, vivía acá. Pero cuando regresé el año antepasado, me di cuenta de algo que marcó mi vida con los jóvenes. Y les digo algo, yo me asusté cuando vi eso. Y lo digo con mucho respeto, nadie se me va a sentir mal, pero fue lo que a mí me pasó, yo me asusté. Vi a 3 muchachitos, yo les calculé unos 14, 15 años, con uniforme de colegio, pero este fue el que les digo, no sé si me asusté, me dio compasión, no sé, pero algo me pasó cuando yo lo vi. Tenía tatuado de aquí hasta acá, pero a veces hay tatuajes que son bonitos, ¿verdad? Pero a veces hay unos que yo no sé ni por qué se hacen esas cosas. Pero el asunto es que a mí me asustó, porque tenía todo lleno de tinta acá. Y les digo, yo en Guatemala nunca había visto eso. Aquí en Costa Rica tampoco nunca lo había visto. Pero la impresión, ¿por qué les digo esto? Porque hay cosas, muchachos, de que a la juventud la llevaron a perderse. Amén. Y aquí lo dice, todas las cosas me son lícitas, ¿más qué dice ahí? Mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero miren lo que dice acá, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna. Así como tal vez a veces no nos gusta que nuestras mamás nos dominen, así tampoco deberíamos dejarnos dominar por ninguna cosa. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque ustedes pues son costarricenses, ¿verdad? Y ustedes me pueden decir mejor que lo que yo haya podido ver o percibir. ¿Qué tipo de cosas le afectan tanto al joven? Alguno de ustedes hablaba acerca de las drogas. No me recuerdo si me lo contaron o lo vi, acerca de algún lugar en donde las drogas las encontraron en los sanitarios, adentro de los colegios. O sea, imagínense, o sea, qué tan, ¿cómo decir esto? ¿Qué tan perdida puede llegar a estar la juventud? O sea, lejos de Cristo. Entonces, si algo, miren, esta es una característica muy importante que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Y saben cuál es? De que, lo dice acá, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. De que no nos gusta que nadie nos esté diciendo qué tenemos que hacer a la hora que lo tenemos que hacer, porque a la edad que tenemos nos creemos autosuficientes y que podemos hacerlo todo. Que papá y mamá, hay muchas cosas como ellos vivieron literalmente, ¿verdad? En el siglo pasado hay muchas cosas que no entienden. Ahora la juventud ya cambió. ¿Y por qué cambió? Porque la juventud lamentablemente se dejó dominar por muchas cosas que no debería dejarse de haber dominado. Amén. Entonces, así como ese ejemplo que les pongo, ¿verdad? Yo les hablo por mí en esa etapa cuando yo estaba soltero y vivía con mis papás todavía.
les di mucha guerra a mis papás porque no me dejaba, no me gustaba que me dominaran, digámoslo así, entiéndase, no me gustaba hacer lo que ellos me decían que yo hiciera. Mas, sin embargo, con el paso de los tiempos, me di cuenta de que todo lo que me ponían a hacer me convenía. Uno de estos días me lamentaba con mi esposa, ayer o antier creo que fue, porque mi papá sabe mucho de mecánica, pero sabe mucho de mecánica. Y él me ponía a mí a que yo le ayudara, y a mí nunca me gustó mancharme las manos con grasa. Entonces yo le ayudaba a algo y me iba a lavar las manos. Le volví a ayudar y me volvía a lavar las manos. Y cuando me preguntaba y me llamaba, yo estaba en el baño lavándome las manos. Entonces él se enojaba y me mandaba. Ya no dejaba que yo le ayudara. Y ahora que el carro nos está dando problemas, yo le digo a mi esposa, ayer creo que fue, si yo hubiera aprendido, yo lo pude arreglar. Pero ¿por qué no aprendí? Puede ser por rebelde, puede ser porque no me quise dejar dominar, puede ser por perezoso, puede ser por muchas cosas, pero no aprendí. Entonces, imagínense, no estoy viejo que se diga, pero ahora me lamento de no haber aprovechado lo que mi papá me estaba enseñando. Amén. Entonces, ustedes están en una etapa en la que pueden aprender muchas cosas, pero hay que dedicarle tiempo y no nos dejemos dominar por ninguna. Amén. Yo sé que ustedes definitivamente conocen a mucha más gente y acuérdense que hablamos acá de redención. Nuestro trabajo entonces como jóvenes que tenemos conocimiento de Dios no es hacernos a ellos, sino lo dice la Biblia, que ellos se hagan a nosotros. ¿Cómo? Con el ejemplo. Probablemente, no lo sé, ustedes lo sabrán mejor que yo, tal vez hasta alguien ya se les haya acercado a ofrecerles droga, a ofrecerles cualquier otra cosa. Está en ustedes, mis amados jóvenes, el decir no o el decir está bueno, una probadita. ¿Y cómo creen ustedes que empezaron todos aquellos que se drogan? Todos empezaron con una probadita. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que nos quieren dominar. Entonces miren, aquí me voy a detener acá otro momentito. La Biblia habla acerca de entidades espirituales. Hay una versión que dice acá, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero hay una versión que dice, pero yo no me meteré debajo de ninguna potestad. Entonces muchas veces ustedes y yo resultamos haciendo cosas que tal vez papá y mamá nos dijeron, no lo hagas. Y lo resultamos haciendo. ¿Por qué lo resultamos haciendo? Porque la Biblia dice acá, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero la Biblia muestra que hay entidades espirituales sobre las cuales uno se somete y resulta haciendo lo que no quería hacer, lo que no debía de hacer, pero ahora ya lo hice. Y ahora lo único que viene son las consecuencias. Bueno, vamos a avanzar mejor. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero ¿qué dice ahí? Pero no todo me edifica. Voy a ir avanzando. Génesis 41:32 dice, y el suceder el sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice, mas no todas las cosas me convienen, y aquí dice, pero no todo me conviene. Ya lo dice 2 veces, amén, en la Biblia, en diferentes citas, y aquí nos muestra que cuando Dios habla de algo 2 veces, dice acá, que significa que la cosa es firme de parte de Dios. Entonces hay cosas, mis amados jóvenes, que simple y sencillamente no nos convienen, no nos edifican y nos pueden esclavizar. Así que el Señor pues tenga misericordia de nosotros, nos dirija y nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 13, dice, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, amén, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Voy a ir avanzando, vamos a empezar acá y aquí les voy a enseñar algunas de las cosas que como punta de lanza que ustedes y yo somos no nos convienen, no nos edifican. Y aquí miren muchachos, no es de que nosotros, porque muchas veces como por ser cristianos nos tildan, ¿verdad? De creídos, de falta de amor. Como pastor le digo, es el comentario que más he escuchado de la gente que por alguna situación se retira, que en las iglesias hay falta de amor.
No es exactamente eso, no es que seamos sectaristas, pero hay cosas en la vida de las cuales ustedes y yo tenemos que apartarnos. ¿Por qué? Porque nos pueden esclavizar. Amén. Entonces dice acá, una de las primeras cosas que nos pueden esclavizar, que no edifican, son las malas compañías. Ok, ayuden ustedes. ¿A qué le llamarían ustedes una mala compañía? De alguien que pase. De un amigo que usted tenga drogadicto o algo así. Bajo un amigo drogadicto. Miren, aquí es donde uno tiene que poner las cosas en contexto, ¿verdad? Porque la Biblia dice, miren lo que dice la Biblia. Pues la Biblia dice, no os unáis a yugo desigual. No dice con pecadores, no dice con impíos, vamos a poner, no dice drogadictos, dice con incrédulos. ¿Y quién es un incrédulo? Alguien que no cree, así de simple. Jesús, dice la Biblia, que él comió con prostitutas, comió con publicanos, se reunió con mucho tipo de gente, diferente tipo de gente. Amén. ¿Y qué era lo que Jesús hacía? Se reunía con ellos, pero para presentarles un plan de salvación. Entonces no se trata, por ejemplo, ¿verdad?, de que yo tengo un amigo drogadicto, no, vos, lárgate de aquí, andate, no te quiero. No, sino se trata de que ustedes y yo sepamos, de que, por ejemplo, tenemos un amigo con este problema, ¿verdad? Pero ya me está ofreciendo, me está induciendo, me está jalando, y yo siento que ya voy a caer. Entonces eso es una mala compañía. Pero si hay alguien que tiene este problema y yo sé que mi nivel espiritual me da para poder ayudarlo a salir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Ayudarlo a salir. Pero vuelvo a repetir, pero si yo sé de que lejos de ayudarlo ya me está seduciendo a hacer lo que él hace, entonces tengo que apartarme. Aquí en Costa Rica yo conocí un caso de dos personas. Él tenía problemas con el homosexualismo muy fuerte. Lo invitaron a una actividad similar a esta, solo que aquella actividad fue de 3 días, ¿verdad? Aquí solo vamos a estar unas cuantas horas. Y cuando hicieron esto que hizo mi esposa de presentarse, él se presentó, no me recuerdo cuál fue el nombre, pero él se presentó con nombre de mujer. Yo soy Sara, digamos. Y estaba sorprendida porque, pues, varón con barba y todo, pero se llama Sara. Ok, estuvo en la actividad, el Señor hizo lo que tenía que hacer, y cuando él regresa y cuenta su testimonio, él cuenta esto que les estoy contando. Yo se los cuento porque él me lo contó a mí. No le digo que viví con él, pero sí tuvimos una relación cercana. Ok, ¿qué fue lo que pasó? Con otro varón que yo vivía con la familia de él, con la tía. ¿Qué fue lo que pasó? Que se empezaron a conocer en la iglesia, no era la iglesia que yo pastoreaba, era otra iglesia, y se conocieron en ese retiro, se empezaron a conocer. El asunto es que la persona que decía que se llamaba Sara, ¿verdad?, lo empezó a visitar y ya convivían mucho y mucho y mucho. En el que llegó un momento en el que, no voy a grabar esto, y ya eso, miren, las reuniones empezaron por la iglesia, pero llegó un momento en el que definitivamente eso ya no era sano y a eso ya se le considera una mala compañía. ¿Me doy a entender con eso? O sea, tampoco es de que ustedes y yo salgamos, vos sos mal hablado, vos tenés este problema, vos el otro, apártate. No, porque el Señor no nos mandó a hacer eso, nos mandó a ver cuáles son los tipos de compañía que a mí me pueden perjudicar. Y si yo siento y sé, veo, percibo de que ya me están afectando, entonces lo puedo considerar una mala compañía. ¿Por qué? Porque no me edifica, no me conviene y me puede esclavizar. Todavía tengo 15 minutos. Dice 1 Corintios 15:33. No dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo no sé si alguna vez les habrá pasado a ustedes que su papá o su mamá los regañaron por haber aprendido o hacer o hablar de alguna forma que en casa no se habla.
mamá le pregunta, y, por ejemplo, ¿y a vos quién te enseñó a hablar así? Si aquí en la casa no hablamos así. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, le digo a mis hijos, porque allá en Guatemala, por ejemplo, a veces le dicen a uno, dame un toquecito, pero ese toquecito es un puro de marihuana, y ese toquecito. Y aquí ustedes, los costarricenses, utilizan eso, un toquecito. Y cuando vienen mis hijos y me dicen, papi, un toquecito. Yo les digo, recuerden que nosotros somos guatemaltecos, no somos tícoles. Y van a llegar ellos a Guatemala a decir un toquecito. Es el toquecito. Un jaloncito. ¿Ya? Entonces, uno de estos días, por ejemplo, miren, aquí le va a dar risa también, aunque yo ya lo he mencionado. Mi esposa compró unos biberones. Pero en Guatemala le decimos pachas. Imagínense la gran diferencia, ¿verdad? Y yo le digo a mi esposa, ¿y para qué le compraste pachas? Cállese, porque ahí están los vecinos y van a pensar que les saber qué les estamos dando. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes y yo podemos tener una buena cultura, una buena instrucción, una buena enseñanza. Pero si llega el momento, dice que no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Llega el momento en el que ustedes ya quieren su toquecito de los de Guatemala, ¿va? O una pacha de allá de Guatemala o de acá. Entonces ya uno dice, no, esto ya no me está edificando. Y si llegáramos a caer, la Biblia lo dice ahí, es porque nos dejamos engañar, es porque nos vinculamos con malas compañías, que las buenas cosas que muchas veces nuestros padres nos enseñaron, se echaron a perder. Entonces me logro dar a entender entre lo que es una mala compañía y alguien que yo puedo ayudar. ¿Sí? Entonces no se trata, repito, de ir y desechar, no, yo soy cristiano y alejate. No, se trata de que si sentimos que la amistad con alguien me está corrompiendo, por ejemplo, si yo no soy mal hablado, pero me relaciono con gente mal hablada y cuando siento estoy hablando igual que ellos, pues ahí hay algo que ya nos está corrompiendo. Vamos a avanzar. ¿Qué otra cosa pues es lo que nos puede a nosotros apartar de ser buenas saetas? Las malas conversaciones. Los chismes. Imagínense, entre jóvenes, ayúdenme ustedes que conocen muchos jóvenes que tienen malas conversaciones. ¿Qué sería una mala conversación entre jóvenes? Hablar mal de alguien. Puede ser verdad que se esté hablando mal de alguien. La murmuración pues tiene que ver con hablar mal de alguien en ausencia de esa persona. ¿Amén? ¿Qué sería otra mala conversación que los jóvenes hablan? Hablar mal de sus papás. Hablar mal de sus papás también. Amén. Hablar, por ejemplo, dentro de jóvenes. Miren, hay una cita en la Biblia, no sé si es la que traigo, vamos a ver. No es esa. Hay una cita en la Biblia, está en el libro de Corintios, pero en el capítulo 5, en donde dice que hay cosas que ni siquiera, así lo dice, entre los gentiles, dice el apóstol Pablo, se hablan. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando de ese contexto, está hablando de un joven que se metió con su madrastra. Así lo dice, que sé de uno de ustedes que tiene por mujer a la esposa de su papá, de su madrastra, no dice su mamá. Y está hablando de fornicación y está hablando de adulterio. Y dice, este tipo de cosas ni siquiera se hablan entre los gentiles. Pero en la iglesia de Corintios no solamente se hablaba, sino que se practicaba ese pecado. Entonces, ¿cuántas pláticas morbosas se pueden tener entre jóvenes? Esas son las malas conversaciones. O sea, cosas que la Biblia dice 3 veces, dice la Biblia en el Cantar de los Cantares, dice, yo os conjuro, doncellas, por los corzos y los cervatillos del campo, esto es lo que me interesa, de que no despertéis el amor hasta que quieran. Pero hay una versión que dice, no excitéis el amor hasta que quieran. Y cuando se habla, lo dice 3 veces, está hablando del amor espiritual, del amor filial, que es amor entre hermanos, y el amor eros, que es el amor que se tiene que disfrutar en el matrimonio. Amén. Amén. Y dice, no lo despierten, no lo exciten. O sea, ¿por qué muchas veces los jóvenes resultan con ganas de, por lo que hablan?
Entonces ustedes y yo en algún momento, cuando ya sintamos de que la plática con los amigos, ¿verdad?, se está saliendo de contexto y que me puede contaminar, o sea, es buen momento para poder pararme. Y bueno, Dios les bendiga, mucho gusto, o qué sé. Amén. Pero las malas conversaciones, si se está hablando, como lo decían ustedes, se está hablando mal de alguien, se está hablando, conocí una persona, cuando yo trabajaba, yo tenía como 18 años, me salí de estudiar porque yo quería trabajar, imagínense cómo piensa uno a esa edad. Pero en donde yo trabajaba, los señores, porque eran señores con los que yo trabajaba, siempre que les pagaban, se iban a meter a los bares con las prostitutas. Y eso era los días sábados y domingos. Los días viernes y sábado, porque domingo no trabajaban. Los días lunes, cuando regresábamos al trabajo, llegaban a contar todas sus cochinadas que fueron a hacer. ¿Y qué creen que pasó? Había un muchacho ahí que de tanto que escuchar y escuchar lo que aquellos iban a hacer, le dijeron, llévame. Se lo llevaron. Y después, ¿cuál fue el problema? No, el problema no fue que se lo llevaran, sino que después él solito se iba a meter a ese tipo de lugar. Pero ¿cómo empezó todo? Con lo que oíamos, con lo que ellos llegaban a conversar. O sea, ellos no llegaron, porque habíamos dos jóvenes, ese muchacho y yo, no llegaron a decirnos, vamos, sino ellos llegaban a platicar. Y como nosotros comíamos juntos y todo lo hacíamos juntos, las malas conversaciones corrompieron. Entonces ustedes y yo tenemos que tener cuidado qué es lo que hablamos y lo que escuchamos. Dice esta otra versión, dice acá, no os descaminéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ok, ya voy a ir terminando. Dice, ¿qué más? Corrompen el buen carácter. Dice esta versión acá, no erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter. Entonces, miren, muchas veces tenemos que entender la diferencia entre carácter y temperamento. O sea, el temperamento es cuando, por ejemplo, alguien me dice algo y yo me enojo. Es el temperamento. Pero el carácter es cuando, por ejemplo, hay un problema y yo salgo huyendo. O hay un problema y yo me hago el loco, el desentendido. O hay un problema y yo voy y lo confronto. Bueno, ¿cuál es el problema? Es el carácter. ¿Sí? O sea, si por ejemplo hay un problema y ante el problema tal vez yo fui el que lo propició, salgo huyendo, mi carácter es débil. Pero si el problema, boté algo y alguien se enteró, si yo soy una persona de carácter, yo me voy a quedar, mire, perdone, disculpe, yo fui. Es una persona que tiene un buen carácter, pero un mal temperamento es alguien que se enoja. Entonces no es lo mismo el carácter al temperamento. Y aquí dice, no erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter. Ustedes y yo podemos tener un buen carácter, entiéndase, de enfrentar los problemas y no ser cobardes. Pero una mala compañía puede hacer que mi carácter se debilite y yo hice algo, pero no me hago responsable. Que Dios nos libre, por ejemplo, de muchos casos, que es lo que pasa, que los muchachos, ¿verdad?, se meten a tener intimidad, la muchacha resulta embarazada, ¿y qué pasa con el varón sobre todo? Se desaparece. La muchacha no puede desaparecer, ¿verdad?, porque lo lleva en el vientre, ¿verdad?, pero el varón se desaparece. Entonces, ese tipo de cosas corrompen, dice acá, el buen carácter. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ya voy terminando, 2 me quedan y termino. Ok, ¿qué otro problema podemos tener, mis amados hermanos? Las malas amistades. Aquí viene algo similar con el primer punto, dice acá, no se dejen engañar, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Pero vamos a avanzar. Yo creo que en este punto de las malas amistades, ya ustedes y yo logramos entender, ¿verdad? Amén. De que una mala amistad es alguien que me está seduciendo a hacer lo malo, pero yo ya tengo el deseo de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Apartar. Y por último, con esto termino, las falsas doctrinas o malas doctrinas. Dice acá, en 1 Corintios 15:33, dice, no se dejen engañar, las doctrinas malas corrompen las buenas conductas. ¿Okay? ¿Qué es una mala doctrina? Una mala enseñanza. Por ejemplo, tal vez ustedes han visto, esto se mira aunque se ve en las películas, pero pasa en la vida real. En El Salvador creo que fue, sí, ahí tienen encarcelados a menores de edad. ¿Y por qué los tienen encarcelados? Porque alguien les enseñó a delinquir, a ser delincuentes,
y ahora están pagando las consecuencias. O sea, una mala enseñanza corrompe las buenas conductas. Entonces aquí ustedes y yo también tenemos que tener cuidado del tipo de gente. Miren pues, una cosa es que ustedes y yo tengamos conocidos, gente que yo conozco. Otra cosa es que yo tenga compañeros. En el trabajo, en el colegio, un montón de compañeros. Otra cosa es que yo tenga amigos. ¿Sí? Ya es un círculo más pequeño, ¿verdad? Pero otra cosa también es ya gente, entiéndase, con la que yo tengo intimidad. Entiéndase esto, ¿verdad? Gente la que yo llevo a mi casa, gente que tal vez yo ya tengo un sentimiento por él, gente que tal vez hasta daríamos la vida por ellos. Todo eso es diferente. Pero tenemos que cuidarnos de todas y cada una de esas personas. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos me puede a mí enseñar, y sin darme cuenta me pueden estar enseñando algo malo, y es una doctrina que cuando yo venga a ver, mi conducta ya cambió. ¿Pero por qué cambió? Por la gente con la que tendemos a relacionarnos. Entonces, repito, y con esto termino, no se trata de ir y decirle a los conocidos amigos que que ustedes tengan aparte de mí Satanás, porque me es piedra de tropiezo, sino se trata de saber en qué momento yo tengo la capacidad para poder enfrentar, en qué momento tengo la capacidad para poder huir, y en dónde es el momento preciso para poder cortar ciertas relaciones que no me edifican. Amén, amén y amén. Bueno.